Bien, pues ya estamos enlazados a Monterrey para platicar con Manuel Talancón. Él está presentando un nuevo disco y bueno, para platicarnos de él y más detalles de este buen proyecto, ya está con nosotros. Bienvenido, Manuel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, realmente emocionado por el nuevo lanzamiento del disco que ha tenido muy buena recepción entre el público. Y pues yo creo que al final cuando uno habla desde el corazón, cuando uno tiene esa catarsis y ese desahogo en la música, se vuelve magia y la gente puede percibir esta transmisión de sentimientos. Totalmente de acuerdo. Hay un diálogo entre músicos y público que no necesariamente es verbal, pero que a través de la música siempre se logra crear, ¿no? Pero platícame, ¿desde cuándo estás trabajando en este disco? Pues en este disco realmente el proceso fue de meses. ¿Por qué de meses? Es más, me atrevo a decir de años, pero ¿por qué? Porque si bien es cierto, el disco se grabó en una semana, el proceso creativo como tal duró varios años. En este sentido fue que fueron naciendo las canciones. Ahora sí que como es un disco muy íntimo y muy personal, las canciones fueron naciendo conforme al lapso y como me iban ocurriendo a mí ciertas situaciones. Entonces, esto me llevó pues varios tiempo, ¿no? Desde que empezó la pandemia fue un proceso muy introspectivo para mí, un choque que yo creo que para todas las personas, ¿no? Encerrarnos y ver hacia nosotros mismos, tener un viaje introspectivo. Detrás de ese viaje introspectivo están las relaciones humanas y cómo se vieron coartadas por esta pandemia, cómo pues tal cual esa distancia física también. Y ahí empezaron a salir canciones que llevaron yo creo que más o menos un año en construirse, en escribirse, en hacerlas. Y posteriormente, ya que tenía yo todo esto, dije, a ver, tengo estas canciones, vamos a elegir cuáles pueden quedar dentro de este nuevo disco de Cuentos de Desamores. Las elijo y ahora sí, viene el proceso que a mí más me gusta, que es entrar al estudio de grabación. Grabamos en una semana toda la música, una por día, y luego ya seguimos con la cuestión de las voces. En pocas palabras, primero quedaron las 5 canciones, todo lo musical, y posteriormente ya fui metiendo todas las voces a cada una de ellas para completar este álbum de 5 canciones. 4 canciones de desamor, una canción de amor, que pues tiene mucho, ¿no? Ahora sí que yo digo que tiene para que cada quien se ponga el saco que quiera, porque hay un poco de todo y aborda un poco de todo en cuestión de desamor, en cuestión de amor. Es el primer disco que justamente no hay una canción propiamente que hable como de protesta o de la sociedad, que lo suelo hacer, pero al final los sentimientos humanos también es algo social. Y al final nos damos cuenta que no podemos estar bien ni querer cambiar lo externo si no estamos bien nosotros mismos primero. Si internamente nosotros estamos en conflicto, ¿cómo vamos a generar una armonía hacia el exterior? Y yo creo que todo este caos y toda esta tranquilidad también, porque es un poco de todo, lo refleja este disco de Cuentos de Zamora. Justo pensaba que pareciera que tanto musical como temáticamente se aleja un poco de tus lanzamientos y tu material anterior, pero también pensaba que, justo como lo dice este escritor estadounidense Ted Gioia, cuando hablamos de amor y desamor, también hay un statement político ahí, ¿no? Platícanos un poco no solo del sentimiento, pero sino también de lo social en torno al amor y desamor que está cruzando este disco. Es bien interesante porque claramente las emociones no se pueden intelectualizar. Y eso, por ejemplo, para mí es algo muy complejo, ¿no? Porque por más seres racionales que somos, la emoción es la emoción y nos gana, es el sentimiento como tal y tiene vida propia. Para esto, retomando, por ejemplo, el sociólogo Bauman, hablaba de la sociedad líquida, ¿no? De cómo también el amor es líquido hoy en día. Es decir, la gente suele ya buscar cosas fugaces, cosas rápidas, instantáneas, placenteras, ya lo que sigue, y nos volvemos como cadáveres humanos, ¿no? Como cadáveres emocionales, que no configuramos o entrelazamos ya eh, relaciones sanas, profundas, duraderas. Entonces yo creo que de esa manera se puede conectar con lo social, y así como lo vemos a nivel interpersonal, intrapersonal más bien, a nivel social también lo podemos identificar, ¿no? Vemos esta desconexión cada vez más entre la humanidad como tal. Ahora sí que como muchas veces yo he dicho en mis otros discos, parece ser que lo menos natural en estas épocas es ser humano tal cual, ¿no? Aceptarnos con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero sobre todo aceptar al otro, la otra,
con esas mismas virtudes y defectos. Y yo creo que ahí está la clave y lo primordial para generar esta armonía y llevarnos bien. Y aquí hablamos de cualquier tipo de vínculo, no solamente de un vínculo de relación de pareja, ¿no? Vínculos de amistad, vínculos con la familia, y vemos cómo se ven desintegradas cada vez más, cómo esta cuestión social se ha ido fragmentando, se ha ido rompiendo, y precisamente esto es lo que no logra hacer que como sociedad avancemos, que estemos mejor, al menos desde la perspectiva emocional. Claramente, y yo creo que es bien importante mencionar, y no podemos dejar de lado toda la cuestión de la salud mental. La salud mental es sumamente importante también en esta sociedad y sobre todo dentro de las relaciones humanas. Ahora, también es cierto que romantizamos mucho la cuestión de la salud mental cuando es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque al final del día muy pocas personas tenemos acceso a esas posibilidades, porque es caro, o sea, es caro pagar una terapia de psicología, de psicóloga, de psicólogo, de psiquiatra, etcétera, etcétera, lo que se requiera, ¿no? Entonces, también aquí entramos en otro juego de una cuestión de la conciencia social, de conciencias de clases, y todo esto va unado nuevamente a las relaciones humanas como tal, en donde estamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar como sociedad y como seres humanos, como seres individuales dentro de lo colectivo y colectivos dentro de lo individual. Si escuchamos el disco, quizá tiene que ver con un proceso traumático, un proceso complicado, caótico, pero con el bombardeo mediático de lo que se supone que es el amor y como tenemos que, pues sí, sentir el amor, ¿cómo podemos alejarnos de él, de este adoctrinamiento? Tendríamos entonces que pasar por estos momentos de caos y conflicto y de dolor, pues. Digo, definitivamente es parte de, ¿no? O sea, no podemos dejarlo a un lado. Al final, que ahora sí, ya hablando metafísicamente, ¿no? Como decía esta canción, hablando de música, sin dolor no te haces feliz. Al final no puede ir una sin la otra, ¿no? Amor sin dolor muchas veces están dentro del mismo esquema, ¿no? De la misma escala. Solamente hay que saber encauzarlo, creo yo. Por ejemplo, en este caso el arte es una herramienta fundamental para encauzar estas emociones y estos sentimientos. Yo siempre lo digo, en este mar llamado vida, la música es mi salvavidas. O sea, yo me agarro y me sostengo ante cualquier situación, ya sea muy feliz o muy triste, pero de ahí me sostengo. ¿Cómo podemos sobrellevar este caos, ¿no? Que somos, porque al final somos seres contradictorios, como mi disco pasado tal cual, que es Contradicciones, y abordaba exactamente eso, ¿no? La dualidad que somos. Nosotros a veces somos amor, a veces somos odio, a veces somos unificadores, a veces somos destructivos. Somos todo esto. Ahora sí que somos un Jekyll y un Mr. Hyde, ¿no? Al mismo tiempo. Porque siempre está y no lo podemos evitar, no podemos separarnos de nuestra esencia como seres humanos. Yo creo que aquí está el proceso de la aceptación, ¿no? Del respeto hacia las ideologías de las demás personas, de la tolerancia y de cómo lo sobrellevamos. Ahora también otras cuestiones, pues ya en cuestión de relaciones de pareja, pues implican la aceptación, la comprensión, la cuestión de la química, que también juega un papel importante, ¿no? Esta química, todas estas sustancias que se generan cuando estás enamorado, cuando todo es color de rosa, pero precisamente es entender esto, ¿no? Que esa es una etapa que dura cierta cantidad de meses o años y luego se va. ¿Y qué queda? Lo que construiste durante esa época. La solidez o no. Depende cómo nos hayamos comportado, yo creo, dentro de esta relación y qué bases hayamos establecido. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Oye, permíteme regresar al disco. También lo decía que musicalmente hablando quizá hay se separa un poco de tus materiales anteriores, un poco, no tanto me parece. Pero platícame de la exploración musical para acompañar o aterrizar estas canciones. Eh, Mira, es bien interesante porque detrás de todo este proceso del disco y de lo creativo fue como por etapas, ¿no? Cómo las fui aterrizando. El mismo disco, las canciones están acomodadas de un orden que es tal cual como una relación, ¿no? Como todo lo que empieza tiene que acabar. Y todo lo que termina da paso a un nuevo comienzo. Y esto se escucha a lo largo del disco desde la canción 1 hasta la 5. Y el juego de palabras dentro de este nombre, como se titula el álbum, es justamente por eso, ¿no? Digo, para la audiencia, si no sabe, pues va dentro de un paréntesis, ¿no? Todas las S, o sea, es cuento entre paréntesis S,
D, entre paréntesis S, amor, entre paréntesis ES. Entonces tiene varias lecturas si lees o no los paréntesis, que es como la regla gramatical. Puede ser cuento de amor, cuento de amores, cuento de desamor, cuento de desamores, porque al final hay todo eso. El proceso creativo tal cual fue, o sea, como estar muy conectado conmigo mismo. Hay una canción que se llama, la primera, que se llama De tu adiós, y tal cual la canción era, pocas veces hago eso de estar describiendo lo que estoy haciendo en el momento que escribo, pero aquí lo hago, y tal cual dice la canción, hola, ¿cómo estás, amor? Yo sigo aquí, hola, yo sigo aquí sentada en el sillón, no calienta ya ni el sol y la luna solo me habla con tu voz. Me acuerdo mucho que era de madrugada, yo la estaba haciendo y era la 1:30 de la madrugada, 1:35 por ahí, y yo estaba en el sillón sentado y estaba pensando en hablarle a una persona. Entonces dije, ¿qué diría? Pues eso, tal cual, hola, ¿cómo estás, amor? Y luego dije, pues yo, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy sentado en el sillón, pero ya no siento que caliente ni el sol ni la luna, y ya empezamos ahora a explorar ese proceso creativo pues te fuiste, ¿no? Y ya nada tiene sentido, te lo llevaste, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que dentro de este proceso creativo también hay canciones, hay muchas palabras, y para hacer una canción o para hacer cualquier cuestión, algún escrito, un poema, es saber seleccionar esas palabras y la manera en que las dices. Que hay muchos recursos literarios ahí, pueden ser las metáforas, las analogías, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace la distinción cada artista, ¿no? Porque le das como tu sello a la lírica, le das tu sello a lo musical. Y pues así es como fue naciendo, fluyendo este disco. Canciones, ahora sí que yo les digo canciones de madrugada, porque casi todas las canciones, por lo general la noche da ese proceso creativo, da para explotarlo porque está todo en silencio, silencio. Entonces como que se dispara la creatividad. Pero yo realmente pues, no tengo como una hora, pero este disco sí, todas las canciones nacieron en la madrugada. Fue como un distintivo también que tiene este disco y que creo que es relevante, porque la madrugada también es muy íntima por ese silencio y por esa calma y por esa paz que nos brinda. Pero también hay una exploración en lo musical en torno al rock, al pop y a otros géneros que quizás no te habías acercado tanto en materias anteriores, ¿no? Así es, y yo ahí tengo que agradecer mucho a mi productor musical, GHC, porque realmente con él sé que tengo esta apertura y esta posibilidad de trabajar buenas cosas y otros géneros, ¿no? Eh, efectivamente, hay una canción de R&B, hay dos canciones de rock pop, hay una canción que es muy trova, ¿no? Es la que tiene más mi esencia, porque es la más bohemia de todas. Y hay otra que es electropop, ¿no? O sea, muy como más con beat, no beat de, de urbano, sino un beat más de electro, ¿no? Como mencionar, por ejemplo, a Moenia, a Belanova, a estos grupos que en algún momento estuvieron, bueno, todavía son, o sea, tienen material vigente, como Moenia, pero que traen como este toque, ¿no? Entonces, jugué mucho, exploré muchos con los ritmos, con lo musical, con la instrumentación, y creo que eso también me sirve a mí como artista para darle más variedad a lo musical sin perder la esencia de lo que viene siendo Emanuel Talancón como tal y lo que quiere externar y expresar con las canciones. Supongo que viene una etapa de promoción de este disco, pero ¿qué planes tienes para cerrar este 21 y arrancar el 2022? Pues bueno, para cerrar este 21 voy a estar en Ciudad de México haciendo una gira de medios. Probablemente el viernes tengo una presentación. Y ya presentación así individual, porque esa va a ser una colectiva. Voy a dar un concierto digital alrededor del 15 de diciembre. Voy a estar presentando el disco también acá por Nuevo León para cerrar el año. Y para el próximo año yo creo que voy a estar sacando 3 canciones. Dentro de este disco, 2 canciones en acústica 100%, puro piano y guitarra, y una canción inédita. Las voy a ir lanzando como sencillo. Eh, y ya posteriormente, mi plan a futuro, no tan lejano, es retomar las canciones que más se han escuchado de mis primeros álbumes, del primero, del segundo y del tercero, hacerlas, rehacerlas en otra versión, también un prog, un poco más acústicas, y consolidar ya estos 5 discos como en un álbum, ahora sí, de lo más escuchado, de lo que más la gente me pide cuando voy a mis presentaciones, a mis conciertos. Se podría decir que un disco de éxitos, pero en nueva versión, o sea, grabada más de manera acústica, más esa bohemia que a mí me gusta mucho.
Perfecto. Oye, ¿dónde podemos estar al pendiente de todos esos lanzamientos y más noticias que tengas? Pues sí, en mi Instagram por lo general es la red que tengo más vigente, que me pueden encontrar como Manu Talancón. Y como quiera me pueden encontrar, si quieren escuchar mi música, en Spotify, en YouTube, en Facebook, como Emanuel Talancón. Ahí encuentran toda mi discografía, todos mis discos, todo el trabajo que he hecho. Y pues sí, en Instagram como Manu Talancón también a veces hago dinámicas en las que regalo mis discos, regalo ciertas canciones o ciertas cuestiones que tienen que ver con lo musical, con mi arte, con mi música como tal. Pues vayamos a esas redes sociales, a estar al pendiente del trabajo de Manuel Talancón. De verdad ha sido un placer platicar contigo, algo que gustes agregar. Pues no, realmente que me escuchen, que escuchen la propuesta que traigo. Estoy seguro que les puede gustar la música. Mis primeros discos tengo algunas canciones que son más de corte social, este último disco más de amor y desamor, pero estoy seguro que alguna canción será de su agrado. Y si no, pues también, ¿no? O sea, que me escuchen, que se den la oportunidad. Y también agradecer el espacio. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta entrevista, que realmente ha sido una entrevista muy buena porque fueron preguntas como muy distintas a las que suelen hacerme y creo que esto estuvo padre porque me pude explayar, me pude explayar. Muchas gracias. Este espacio está a la orden para futuros estrenos y noticias. Muchísimas gracias, Emanuel. Sale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, bonita tarde.